Nunca imaginé que el sonido de mi corazón rompiéndose sonaría igual que el ruido de la cinta adhesiva cerrando una caja de cartón. Estoy parada en medio de la sala, la misma sala donde celebré las Navidades durante 30 años, viendo cómo dos hombres desconocidos se llevan mi sillón favorito. Ese sillón todavía huele a la loción de Ricardo, mi esposo, que apenas lleva 2 meses bajo tierra. Quiero gritarles que se detengan, que esa es mi casa, pero las palabras se me atoran en la garganta cuando siento una mano en mi hombro. No es una caricia, es un peso muerto. Me giro y ahí está Julián, mi único hijo, el niño que yo cargué en mi vientre y por quien di la vida entera. Pero sus ojos ya no tienen calidez. Me miran con una impaciencia que me asusta. Sin decir una palabra, me extiende un folleto arrugado con colores desteñidos. Residencia El Descanso Eterno. Dice el título en letras baratas. Es un asilo, uno de esos lugares tristes donde las familias abandonan a los ancianos que ya les estorban. Mamá, deja de hacer esa cara de víctima, me dice con un tono tan frío que me cala hasta los huesos. Es por tu bien. Paola y yo decidimos que ya no puedes estar sola en una casa tan grande. De hecho, ya la vendimos. Los nuevos dueños llegan mañana. ¿Cómo que vendieron mi casa? Le pregunto sintiendo que el piso se me mueve. Esta casa está aquí a mi nombre y al de tu padre. Ustedes no pueden hacer eso. Ya no, mamá. Él saca una carpeta azul del maletín y me la pone frente a la cara con una sonrisa burlona. Aquí está el dictamen médico certificado ante notario. Dice que tienes demencia senil severa e incapacidad mental. Legalmente, tú ya no eres dueña de nada, ni siquiera puedes decidir qué vas a cenar hoy. Así que por favor, no hagas un escándalo frente a los de la mudanza y sube al coche. Pensé que el dolor más grande de mi vida sería enterrar a mi esposo Ricardo después de 40 años de matrimonio, pero estaba muy equivocada. El verdadero infierno empezó en ese preciso instante cuando mi propia sangre me despojó de mi dignidad y de mi techo por unos cuantos pesos. Pero lo que Julián y mi nuera, Paola, no sabían es que Ricardo, incluso desde el más allá, siempre iba un paso adelante. Quédense conmigo hasta el final, porque hoy les voy a contar cómo mi hijo intentó borrarme del mapa sin saber que estaba a punto de caer en la trampa más grande que su padre le había preparado. Todo comenzó apenas 3 días después de que enterramos a Ricardo. La casa, esa inmensa construcción de estilo colonial que mi esposo y yo habíamos levantado con tanto esfuerzo durante décadas, de repente se sentía vacía, fría, como si las paredes mismas estuvieran de luto. Yo pasaba las tardes sentada en el jardín, con la mirada perdida, intentando recordar el sonido de la voz de mi marido, cuando Julián y Paola se acercaron a mí con esa falsa dulzura que, en ese momento, confundí con amor filial. Mamá, no puedes quedarte aquí sola, me dijo Julián, tomándome las manos. Sus ojos parecían llenos de preocupación genuina. Estás muy afectada, se te olvidan las cosas, no comes bien. Paola y yo hemos hablado y creemos que lo mejor es que nos mudemos contigo, solo temporalmente hasta que te recuperes. Queremos cuidarte, viejita. En mi vulnerabilidad acepté. Dios sabe que acepté con lágrimas en los ojos, agradeciendo al cielo por haberme dado un hijo tan atento y una nuera tan dispuesta. Qué ciega estaba. No sabía que, al abrirles la puerta de mi hogar, estaba invitando a mis propios verdugos a dormir bajo mi techo. La primera semana fue extrañamente normal, casi agradable. Pero luego empezaron las pequeñas cosas. Recuerdo perfectamente la primera vez que sucedió.
Yo siempre, religiosamente, dejaba mis llaves colgadas en un gancho de madera junto a la entrada. Un martes por la mañana iba a salir al mercado y las llaves no estaban. Las busqué por todas partes, removí cojines, vacié mi bolsa. Nada. ¿Buscas esto, Elena?, me dijo Paola, saliendo de la cocina con mis llaves colgando de su dedo índice y una sonrisita condescendiente en los labios. ¿Dónde estaban?, pregunté confundida. En el congelador, Elena. Las metiste adentro de la bolsa de los chícharos congelados. Me preocupa mucho tu cabeza, ¿de verdad? Yo me quedé helada. ¿En el congelador? Eso era imposible. Yo jamás haría algo así. Pero la seguridad con la que me lo dijo, sumada a mi duelo, plantó la primera semilla de duda en mi mente. ¿Será que la tristeza me está volviendo loca?, pensé. Esa noche no pude dormir, repasando cada movimiento que había hecho en el día. Poco a poco, los incidentes se volvieron más frecuentes y más peligrosos. Una tarde, estaba tejiendo en la sala cuando Julián bajó las escaleras corriendo, gritando como un loco. «¡Mamá! ¡Nos vas a matar a todos!». Corrí a la cocina, con el corazón en la boca. El olor a gas era insoportable. Una de las hornillas de la estufa estaba abierta al máximo, pero sin llama. «Julián, yo no he entrado a la cocina en toda la tarde, te lo juro», le dije temblando. «Por favor, mamá, no me mientas. Te vi hace media hora preparándote un té. Se te olvidó cerrarla. Si no bajo, explotamos. Ya no eres capaz ni de hervir agua sin poner nuestras vidas en peligro». Me sentí tan pequeña, tan inútil. Empecé a llorar, pidiendo perdón por algo que yo estaba segura de no haber hecho, pero la evidencia estaba ahí. El gas saliendo y mi hijo furioso. Paola se acercó, me abrazó como se abraza a un niño berrinchudo y le dijo a Julián: «Tranquilo, amor, ella no lo hace a propósito. Es su condición. Ya sabes que su mente está deteriorándose. Esa palabra, deteriorándose. Empezaron a usarla para todo. Si yo opinaba sobre las noticias, Julián se reía y decía: «Ay, mamá, ya estás confundiendo las cosas otra vez». Si quería llamar a mis amigas, Paola me decía: «Elena, llamaste a doña Carmen ayer 5 veces. La tienes harta, mejor no la molestes hoy». Y yo, avergonzada, dejaba el teléfono, sin saber que en realidad no había hablado con Carmen en semanas, porque ellas me tenían bloqueada. Pero lo peor vino con las pastillas. Yo tomaba un medicamento sencillo para la presión arterial, una pastilla pequeña y blanca. Un día, noté que las pastillas en mi frasco eran diferentes, un poco más azules y ovaladas. «Paola, estas no son mis medicinas», le dije en el desayuno. «Ay, suegra, claro que sí. Es la nueva presentación genérica. El farmacéutico dijo que son lo mismo, pero mejor absorción. Tómatela, no empieces con tus necedades». Me la tomé, y a la hora sentía que caminaba sobre algodón. Mi lengua se sentía pesada, mis pensamientos eran lentos, como si tuviera una niebla espesa dentro del cerebro. Me pasaba los días durmiendo en el sillón, babeando un poco, incapaz de hilar 2 frases coherentes. Y cada vez que despertaba de ese letargo inducido, los veía a ellos cuchicheando en la esquina, mirándome con lástima fingida. «Mírala», le decía Julián a Paola en voz alta, asegurándose de que yo escuchara. «Ya está ida. Mi papá se moriría de tristeza si la viera así. Es como un mueble viejo que ya no sirve». Lo más doloroso no era la confusión, ni el sueño constante. Lo más doloroso era que yo empezaba a creerles. Empecé a creer que realmente estaba perdiendo la razón. Dejé de confiar en mi memoria, dejé de opinar, dejé de intentar salir de casa. Me convertí en la sombra que ellos querían que fuera. Una anciana dócil, asustada
y dependiente. Llegó un punto en el que ni siquiera me atrevía a ir al baño sin avisarles por miedo a hacer algo mal y que me regañaran. Me habían infantilizado por completo. Julián tomó control de mi chequera para que no perdiera el dinero como perdía las llaves. Y Paola se hizo cargo de mi ropa, eligiendo vestirme con batas viejas que yo jamás habría usado para acentuar mi imagen de mujer enferma. Una tarde, alcancé a escuchar a Paola hablando por teléfono en el jardín. Me escondí detrás de la cortina, luchando contra el mareo de las pastillas azules. Sí, doctor, la demencia avanza rapidísimo. No, ya no reconoce a nadie a veces. Sí, estamos pensando que lo mejor es internarla pronto. ¿Es demasiado trabajo para nosotros? Ajá, sí. En cuanto firmemos los papeles de la propiedad, procederemos. El corazón me dio un vuelco. ¿Papeles de la propiedad? ¿Internarme? La niebla en mi cerebro se disipó por un segundo, impulsada por el terror puro. No me estaban cuidando, me estaban preparando, me estaban construyendo una jaula de mentiras para encerrarme y quedarse con todo lo que Ricardo y yo habíamos construido. Pero en ese momento me sentía tan débil, tan drogada y tan sola, que no tenía idea de cómo iba a escapar de mi propia casa sin que se dieran cuenta. Lo que no sabía es que estaba a punto de descubrir algo en el despacho de mi esposo que cambiaría las reglas del juego para siempre. Ese miércoles creo que fue la mano de Dios, o quizás el espíritu de Ricardo, el que intervino, porque por primera vez en semanas los astros se alinearon a mi favor. Paola había salido a su supuesta clase de pilates, aunque siempre regresaba oliendo a cigarro y perfume barato. Y Julián estaba encerrado en el despacho, supuestamente trabajando, aunque yo podía escuchar los disparos de sus videojuegos a través de la puerta. El timbre sonó. Era un sonido que solía alegrarme, señal de visitas o noticias, pero que últimamente me provocaba ansiedad. Me asomé por la ventana y vi a don Rogelio, el cartero que nos conocía desde hacía 20 años. Corrí a la puerta antes de que Julián pudiera escuchar el timbre sobre el ruido de su juego. Al abrir, don Rogelio me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. «Doña Elena, qué milagro verla», me dijo bajando la voz. «Hace mucho que no la saludaba. Su nuera siempre me recibe el correo en la reja y me dice que usted está indispuesta». Sentí un nudo en la garganta. Tomé el paquete de cartas que me extendía. «Estoy bien, Rogelio, solo un poco cansada», mentí forzando una sonrisa. «Gracias». Cerré la puerta con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Entre la publicidad y las facturas de luz, vi un sobre grueso con el logotipo del banco. Estaba marcado con un sello rojo urgente que decía «Aviso de sobregiro». Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae el sobre. Me encerré en el baño de visitas, el único lugar donde respetaban un poco mi privacidad, y rompí el papel con desesperación. Lo que vi me hizo sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía respirar. Ese estado de cuenta pertenecía a nuestro fondo de retiro, una cuenta mancomunada que Ricardo y yo habíamos alimentado sagradamente durante 40 años. Era el dinero de sus horas extras, de nuestros sacrificios, de las vacaciones que no tomamos para asegurar una vejez tranquila. La última vez que lo revisé con Ricardo, había una suma considerable, suficiente para vivir dignamente hasta el último de mis días. Ahora, el saldo final marcaba 350 pesos, cero, prácticamente cero. Mis ojos recorrieron la lista de movimientos y sentí ganas de vomitar. Transferencia electrónica a cuenta de terceros, $50,000. Compra en Liverpool
$25,000. Retiro en cajero Casino Palace, $10,000. Pago de tarjeta Platinum a nombre de Paola R., $80,000. Se habían bebido mi vida. Se habían gastado el sudor de mi esposo en ropa, apuestas y lujos, mientras a mí me daban de comer sopas instantáneas y me vestían con garras viejas. La indignación me subió por el pecho como un fuego líquido, quemando la niebla de las pastillas que me obligaban a tomar. Salí del baño hecha una furia, con el papel arrugado en el puño, y caminé directo al despacho. Entré sin tocar. Julián estaba recostado en la silla de piel de su padre, con los pies sobre el escritorio, riéndose con unos audífonos puestos. Le arranqué los audífonos de un tirón. ¿Qué significa esto?, grité, aventándole el estado de cuenta sobre el teclado. Él se sobresaltó, pero en cuestión de segundos, su expresión pasó del susto a esa calma arrogante que tanto miedo me daba. Y sí, recogió el papel lentamente, lo leyó sin inmutarse, y luego soltó una risa seca, burlona. «Ay, mamá, ¿otra vez espiando cosas que no entiendes? Te dije que no abrieras el correo. Te pones nerviosa por nada». «¿Por nada?». Mi voz se quebró. «Julián, esa cuenta tenía los ahorros de toda la vida de tu padre. Está vacía. Hay retiros en casinos, hay pagos a las tarjetas de Paola. Me están robando». Julián se puso de pie despacio, rodeó el escritorio y se paró frente a mí, invadiendo mi espacio personal. Me miró como se mira a un niño que acaba de romper un jarrón y trata de culpar al perro. «Mamá, mamá, mamá», suspiró negando con la cabeza. «De verdad que tu enfermedad avanza más rápido de lo que pensábamos. Me rompe el corazón verte así. ¿De qué hablas? Ahí están los números. Esos números son tus gastos, mamá. ¿No te acuerdas?», me dijo con una suavidad venenosa. «Tú me pediste que sacara ese dinero. Hace 2 meses, ¿recuerdas? Me dijiste, hijo, quiero regalarle algo bonito a Paola por cuidarme tanto. Tú misma insististe en pagar sus tarjetas. Y lo del casino, mamá, tú fuiste la que se escapó una noche y perdiste todo ese dinero. Tuvimos que ir a buscarte. ¿Ya se te olvidó?». Fue un escándalo. Sentí que el mundo giraba. «Eso es mentira», lloré retrocediendo. «Yo nunca he pisado un casino en mi vida. Jamás le pagaría lujos a esa mujer mientras me tienen viviendo como una pordiosera». Julián endureció el rostro, me agarró de los hombros y me sacudió ligeramente, no con violencia física, sino con una violencia psicológica brutal. «Basta, Elena», gritó usando mi nombre en lugar de mamá. «Deja de inventar historias. Te gastaste el dinero, tú sola, y ahora, como tu cerebro ya no sirve, buscas culpables porque te da vergüenza admitir que despilfarraste la herencia de papá. Eres una vieja ingrata. Paola y yo nos desvivimos por ti. Sacrificamos nuestra privacidad para vivir en esta casa de viejos. ¿Y así nos pagas? ¿Acusándonos de ladrones? Pero yo no recuerdo», balbuceé sintiendo que la certeza se me escapaba. ¿Y si era verdad? ¿Y si las pastillas me hacían hacer cosas que luego olvidaba? «Claro que no recuerdas. Ese es tu problema», sentenció él, rompiendo el estado de cuenta en pedazos frente a mis ojos. «Y agradece que soy tu hijo y te tengo paciencia. Si fueras otra persona, ya te habría internado en el manicomio donde perteneces. Ahora, vete a tu cuarto y tómate tu medicina, que estás histérica otra vez». Me quedé parada en el pasillo, viendo los trozos de papel caer al suelo como nieve sucia. Julián cerró la puerta del despacho en mi cara, volviendo a su juego. Me fui a mi habitación arrastrando los pies, llorando en silencio. Una parte de mí, la parte drogada y cansada, quería creerle, quería rendirse,
pero muy en el fondo, en un rincón de mi alma, que todavía era mía, se encendió una chispa de rabia. Yo conocía a mi hijo, sabía que mentía, me habían robado todo, pero cometieron un error. Al humillarme de esa manera, no me rompieron del todo, me despertaron y por primera vez en meses, en lugar de miedo, sentí ganas de pelear. Esa noche, el silencio en la casa era tan pesado que casi podía escuchar mis propios pensamientos rebotando en las paredes. Eran las 3 de la mañana y el hambre me despertó. No un hambre normal, sino ese hueco en el estómago que te deja la ansiedad y el haber comido solo media tostada que Paola me aventó casi como si fuera un perro a la hora de la cena. Me levanté de la cama con cuidado, tratando de que las tablas del piso no crujiera. Sabía que si Julián o su mujer me escuchaban deambular, me iría mal. Ya está la loca caminando sonámbula, otra vez, dirían. Me deslicé por el pasillo oscuro, aferrada a la pared para no marearme, porque el efecto de las pastillas azules todavía zumbaba en mi cabeza como un enjambre de abejas. Llegué a la cocina y serví un vaso de agua del grifo. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. El teléfono de servicio, ese aparato viejo de disco que teníamos en la despensa y que nadie usaba desde hacía años, empezó a sonar. Era un timbre bajito, casi fantasmal. ¿Quién llamaría a esta hora? El miedo me paralizó. Si contestaba y era Julián desde su celular probando si yo estaba despierta, me regañaría. Pero algo, un instinto que creía muerto, me empujó a descolgar. Bueno, susurré con la voz temblorosa. «Elena, ¿eres tú?» La voz al otro lado era grave, urgente, pero inconfundible. Era don Arturo, el contador y mejor amigo de Ricardo desde la preparatoria, un hombre íntegro que siempre nos había tratado como familia. «Arturo», casi grité, pero me tapé la boca de inmediato. «Arturo, ayúdeme, por favor. Julián me tiene... dice que estoy loca. Me quitaron el dinero». «Shh, cálmate, Elena. Escúchame bien, porque tenemos poco tiempo». Me interrumpió y noté que estaba agitado. «No estás loca. Sé perfectamente lo que está pasando. Julián me llamó ayer exigiendo acceso al fideicomiso Cristal». «¿Fideicomiso Cristal?», pregunté confundida. «No sé qué es eso, Arturo. Ricardo nunca me habló de...». «Exacto, Elena. Ricardo nunca te habló de eso porque esperaba no tener que usarlo nunca». Arturo hizo una pausa y pude escuchar cómo tomaba aire. «Ricardo sabía, Elena. Los últimos 6 meses antes de morir, tu esposo se dio cuenta de muchas cosas. Vio cómo Julián lo miraba con resentimiento, vio cómo Paola revisaba los estados de cuenta a escondidas cuando venían de visita. Ricardo me dijo una vez: «Arturo, si algo me pasa, tengo miedo de que mi hijo deje a Elena en la calle». Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Mi Ricardo, mi amor, siempre protegiéndome, incluso cuando yo no veía el peligro. «Ese fideicomiso es un seguro de vida especial, Elena», continuó Arturo hablando rápido. «Es una cantidad de dinero muy fuerte, mucho más que lo que había en la cuenta de ahorros que te vaciaron. Pero tiene una cláusula de hierro que redactamos juntos. Julián no puede tocar un solo centavo. El dinero es 100% tuyo, para que vivas como una reina el resto de tus días. Entonces, ¿puedo ir al banco? ¿Puedo sacarlo e irme de aquí?», pregunté, sintiendo una esperanza que no había sentido en meses. «Aquí está el problema y esa es la razón por la que Julián está tan desesperado por declararte loca», dijo Arturo con tono sombrío. «Para liberar los fondos, el banco exige que te presentes tú personalmente ante un notario público. Tienes que firmar y, lo más importante, tienes que pasar una evaluación psicológica ahí mismo para demostrar que estás en pleno
uso de tus facultades mentales. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No puedo, Arturo, sollocé. Me dan pastillas. Me siento aturdida todo el tiempo. No recuerdo cosas. Si voy ante un notario así, voy a fallar. Julián ya tiene un dictamen médico que dice que tengo demencia. Ese dictamen es basura pagada. Bramó Arturo, aunque bajó la voz enseguida. Escúchame, Elena. Julián sabe que si te presentas lúcida, se le acaba el juego. Por eso te tiene drogada. Por eso te encierra. Necesita que el notario te vea incoherente, para que entonces, y solo entonces, él pueda reclamar la tutela legal completa y quedarse con el fideicomiso. ¿Qué hago? Me siento muy débil. Tienes que ser más fuerte que nunca. A partir de este momento, no te tomes nada que ellos te den. Nada. Esconde las pastillas, tíralas al inodoro, finge que te las tragas, come solo alimentos cerrados si puedes, o lo mismo que coman ellos. Necesito que tu cabeza se limpie, Elena. En 3 días voy a ir a esa casa con el notario. Voy a usar la excusa de un trámite fiscal pendiente de Ricardo que no pueden rechazar. Ese será tu momento. ¿Vas a venir? Voy a ir, y no me voy a ir sin ti. Pero necesito que tú estés lista. Si el notario ve que dudas, si te ve balbucear, perderemos todo y Julián tendrá el control legal sobre tu vida para siempre. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes fingir que sigues enferma mientras te curas por dentro? Apreté el auricular con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pensé en Ricardo, en su cara de preocupación los últimos meses, esa que yo no supe interpretar. Pensé en la sonrisa burlona de Paola y sentí que la sangre me volvía al cuerpo. Sí, Arturo, dije, y mi voz sonó firme por primera vez en mucho tiempo. Voy a estar lista. Colgué el teléfono justo cuando escuché pasos en la planta alta. Corrí de puntitas a mi habitación y me metí bajo las sábanas, con el corazón martillando contra las costillas. A los pocos segundos, la puerta se abrió. Era Julián. Entró, encendió la luz y me miró con sospecha. ¿Qué haces despierta?, preguntó escaneando el cuarto. Nada, hijo, solo... Tenía sed, dije, poniendo mi mejor cara de viejita confundida. ¿Tú eres Ricardo? Julián soltó un bufido de desprecio y apagó la luz. Duérmete, mamá. Estás delirando otra vez. Qué pesadilla contigo. Cerró la puerta. En la oscuridad, saqué de mi bolsillo la pastilla azul que me había obligado a tomar en la cena y que yo había logrado esconder bajo la lengua con un esfuerzo sobrehumano. Fui al baño, la tiré al inodoro y jalé la palanca. Mientras veía el agua llevarse ese veneno, supe que la guerra había empezado. Ellos tenían la fuerza y la juventud, pero yo tenía el amor de Ricardo y un secreto. Iban a conocer a la verdadera Elena. 2 días después de la llamada de Arturo, la atmósfera en la casa cambió radicalmente. Si antes me trataban como a un mueble estorboso, ese viernes Paola amaneció con una dulzura empalagosa que me puso los pelos de punta. Elena, preciosa, ponte ese vestido azul que tanto te gusta, me dijo entrando a mi cuarto sin tocar, con una sonrisa de tiburón. Hoy tenemos un invitado especial a cenar. Es un amigo mío, muy querido, y quiero que estés presente. ¿Un amigo?, pregunté, fingiendo que me costaba hilar las palabras. Mi mente, sin embargo, estaba más clara que el agua de manantial. Llevaba 48 horas sin tragarme esas pastillas malditas, escondiéndolas en las macetas o tirándolas al excusado. La niebla se había ido y en su lugar había quedado una rabia fría y calculadora. Sí, suegra, es el doctor Cárdenas. Solo viene a saludar, nada formal. Un doctor, claro. No necesitaba ser adivina para saber de qué se trataba. Arturo me lo había advertido.
Necesitaban un diagnóstico oficial urgente antes de que cualquier otra autoridad interviniera. Iban a traerme al verdugo a mi propia mesa. Cuando Paola salió, cerré la puerta con seguro y saqué mi viejo celular de debajo del colchón. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por la adrenalina. Busqué la aplicación de grabadora de voz que mi nieto, el hijo de una sobrina que a veces me visitaba, me había enseñado a usar años atrás para grabar las recetas de cocina. Probé 1, 2, 3. Se escuchaba perfecto. Me puse el vestido azul, ese que Ricardo me había regalado en nuestro último aniversario, y busqué mi chal de lana gruesa. Tenía unos bolsillos profundos, perfectos para esconder el teléfono. Lo deslicé dentro, con el micrófono apuntando hacia arriba, y presioné el botón rojo de grabar. A partir de ese momento, mi silencio sería mi mejor arma. Bajé las escaleras arrastrando los pies, encorvando la espalda más de lo necesario. En la sala, Julián servía whisky a un hombre calvo, de unos 50 años, con cara de pocos amigos y un traje que le quedaba chico. «Mamá, él es Esteban», dijo Julián sin mencionar que era doctor. «Siéntate ahí y pórtate bien». Me dejé caer en el sillón, dejando la boca entreabierta y la mirada perdida en un punto fijo de la pared. El doctor Cárdenas me escaneó con una mirada clínica, desprovista de cualquier humanidad. «¿Esta es la paciente?», preguntó como si yo no estuviera ahí. «Sí, doctor, ya ve cómo está», respondió Paola, sirviéndome un vaso de agua con brusquedad. «Todo el día es así, se orina, olvida nuestros nombres, a veces se pone agresiva, es un calvario». Apreté los puños dentro de los bolsillos del chal, cuidando no tocar el teléfono. Mentirosa, pensé, maldita mentirosa. La cena fue una tortura china. Sirvieron carne asada, mi favorita, pero me obligué a comer con las manos, manchándome la barbilla, tirando trozos al mantel. Quería llorar de vergüenza. Yo, Elena, que siempre me había enorgullecido de mis modales y mi elegancia, me estaba denigrando frente a estos buitres para salvar mi vida. Julián me miraba con asco. «¡Qué vergüenza, mamá!». «Limpiate», me regañó aventándome una servilleta. El doctor Cárdenas sacó una libreta y empezó a hacer anotaciones mientras masticaba un pedazo de carne. «Señora Elena», me habló de repente, alzando la voz como si fuera sorda. «¿Sabe qué día es hoy?». Lo miré con ojos vacíos. Mi mente gritaba: «Es viernes 14 de octubre, imbécil». Pero mi boca dijo: Es el cumpleaños de Ricardo. Tengo que hacer el pastel». Julián soltó una risotada cruel. «¿Ves, Esteban? Papá murió hace meses y hoy no es su cumpleaños. Vive en el pasado». El doctor asintió, satisfecho, y dejó la pluma sobre la mesa. Lo que sucedió a continuación fue lo que selló su destino, y recé para que el teléfono en mi bolsillo estuviera captando cada sílaba. «Bueno, Julián, Paola, creo que no necesito ver más», dijo el doctor limpiándose la boca. «El deterioro cognitivo es evidente. Es un caso clásico de demencia senil avanzada con episodios psicóticos. La señora no está capacitada para tomar decisiones legales ni financieras, ni siquiera sobre su propia higiene». Paola se inclinó sobre la mesa, con los ojos brillando de codicia. «Entonces nos puede firmar el certificado de interdicción hoy mismo. El notario nos está presionando para la venta de la casa». El doctor sonrió y se frotó los dedos, ese gesto universal de dinero. «Por supuesto. Traje los papeles listos, solo faltaba poner la fecha. Pero recuerden nuestro trato. Son 50,000 pesos en efectivo por la consulta a domicilio y la urgencia, y quiero el pago ahora». Julián se levantó de inmediato. «Claro que sí, Esteban. Lo tengo en el despacho».
El corazón me latía tan fuerte que temí que se escuchara en la grabación. Estaban comprando mi libertad por 50,000 pesos. Estaban vendiendo a su madre como si fuera ganado viejo. Mientras Julián iba por el dinero, el doctor se quedó a solas conmigo y Paola. Me miró con desprecio y le dijo a mi nuera: «Hacen bien en internarla, Pao. Estas viejas solo quitan tiempo y dinero. En el asilo le darán algo fuerte para que duerma todo el día y deje de molestar». Paola se rió y brindó con su copa de vino. «Salud por eso, doctor. Ya me urge remodelar esta casa o venderla. Me tiene harta el olor a viejo». Sentí una lágrima real, caliente y dolorosa, resbalar por mi mejilla. No me la limpié. Dejé que cayera para que ellos pensaran que era parte de mi demencia, pero en realidad era una lágrima de despedida. Me estaba despidiendo del amor que alguna vez sentí por ellos. En ese momento, escuchando cómo negociaban mi encierro, mi corazón de madre se endureció para siempre. Cuando Julián regresó con el sobre de dinero y vi al doctor firmar ese papel maldito, supe que tenía lo que necesitaba. Esperé a que terminaran su sucio negocio. Cuando el doctor se levantó para irse, fingí un ataque de tos para poder levantarme y salir de la sala sin levantar sospechas. «Me voy a dormir», murmuré arrastrando las palabras. «Sí, vete, mamá. Que no estorbes», dijo Julián contando los billetes. Subí las escaleras lentamente, paso a paso, sintiendo el peso del teléfono en mi bolsillo como si fuera un lingote de oro. Llegué a mi cuarto, puse el seguro y me dejé caer en la cama. Saqué el celular con manos temblorosas y detuve la grabación, guardado exitosamente. Me puse los audífonos y le di play. La voz del doctor Cárdenas se escuchaba clara y fuerte. «Son 50,000 pesos. Hacen bien en internarla». Me abracé a mí misma en la oscuridad, temblando, pero no de miedo. Temblaba de poder. Tenía la prueba, tenía la pistola cargada. Solo faltaba que llegara don Arturo para jalar el gatillo. Julián y Paola creían que habían ganado, que la viejita loca estaba neutralizada. No tenían idea de que la cena de esta noche había sido su última cena como dueños de mi vida. El domingo amaneció con un sol radiante que entraba por los ventanales, burlándose de la oscuridad que reinaba adentro de mi casa, o mejor dicho, lo que yo todavía creía que era mi casa. Habían pasado 48 horas desde la farsa de la cena con el doctor Cárdenas, y aunque don Arturo me había prometido llegar ese día a las 11 de la mañana en punto, el tiempo parecía estirarse como un chicle. Cada minuto era una eternidad de nervios y actuación. A las 9, Julián tocó a mi puerta. No entró con la violencia de otras veces, ni con la condescendencia habitual. Entró con una tranquilidad que me dio más miedo que sus gritos. Llevaba una camisa blanca impecable y olía a loción cara, esa que se compraba con mi dinero robado. «Mamá, baja al despacho. Paola y yo necesitamos hablar contigo. Es importante». Su tono era definitivo. No era una invitación, era una sentencia. Me levanté, me alicé la falda de mi vestido gris, uno viejo que me hacían usar, y bajé las escaleras rezando un Padre Nuestro en silencio. «Dame fuerzas, Ricardo», pedí. «No dejes que me quiebre ahora». Al entrar al despacho, el olor a tabaco y café llenaba el aire. Paola estaba sentada en el sillón principal, en el sillón de mi esposo, con los pies cruzados sobre el escritorio de caoba. Al verme, soltó una bocanada de humo hacia el techo y sonrió. Sobre la mesa había una pila de documentos legales con sellos azules y rojos que brillaban como sangre fresca. «Siéntate, Elena», dijo Paola, ni siquiera suegra ni mamá. Elena a secas. Obedecí.
sentándome en la silla de visitas, esa silla dura de madera donde Ricardo recibía a los vendedores. Me sentí pequeña, indefensa, tal como ellos querían verme. Bueno, mamá, comenzó Julián, recargándose en el borde del escritorio, mirándome desde arriba. Te tengo noticias. Buenas noticias, de hecho. Gracias al diagnóstico del doctor Cárdenas, el juez familiar actuó muy rápido. Fue una emergencia médica, dijeron. Se agachó y tomó el documento superior de la pila. Me lo puso enfrente. ¿Ves esto? Es la sentencia de interdicción. Oficialmente, ante la ley, eres una persona incapaz de valerse por sí misma. Eres como un niño, mamá, y yo soy tu tutor legal absoluto. Me quedé mirando el papel. Las letras bailaban ante mis ojos, pero entendí perfectamente. Me habían borrado. Legalmente, Elena de la Fuente ya no existía como ciudadana. Solo era un bulto que respiraba bajo la responsabilidad de su hijo. ¿Y eso qué significa? Pregunté con un hilo de voz, manteniendo mi papel. Significa que ya tomamos decisiones, intervino Paola, apagando el cigarro en el cenicero de cristal de Ricardo con fuerza. Y la primera decisión fue asegurar nuestro futuro. Julián, enséñale. Julián deslizó otro documento. Era una escritura notarial. Como tu tutor, mamá, tengo la facultad de administrar tus bienes para cubrir tus gastos médicos. Así que, esta mañana, se formalizó el traspaso de la propiedad. Esta casa, los terrenos en Cuernavaca y los coches ya no están a tu nombre. ¿De quién son? Susurré, aunque ya sabía la respuesta. Son de Paola, dijo Julián sin pestañear. Es una estrategia fiscal, mamá. Tú no lo entenderías. Pero básicamente, la casa es de ella. Sentí que la bilis me subía por la garganta. ¿De ella? ¿De la mujer que me había tratado como basura? La casa donde crié a mi hijo, donde mi esposo dio su último suspiro, ahora pertenecía a esta arpía. Pero es mi casa, dije, dejando que una lágrima de rabia que ellos confundieron con tristeza rodara por mi cara. Ya no, Elena, dijo Paola, con una satisfacción cruel. Y créeme, es lo mejor, porque tú te vas a ir a un lugar donde te cuiden profesionales. El asilo, el descanso, te espera mañana a primera hora. Ya pagamos el primer mes con lo que quedaba en tu cuenta de ahorros. Julián se sirvió un trago de tequila, aunque eran las 9 de la mañana. Se le veía eufórico, pero también había algo maníaco en sus ojos. Bebió de un golpe y me miró con una intensidad que me asustó. Mamá, no me mires así. Tienes que entender que no tuve opción, dijo de repente, y su voz se quebró un poco. No de pena, sino de histeria. ¿Crees que quería hacer esto? Me obligaste. Tú y tu maldito dinero guardado bajo el colchón. ¿De qué hablas, hijo? De las deudas, mamá, gritó golpeando el escritorio. Debía 4 millones de pesos. 4 millones. Me metí en problemas con gente muy peligrosa en el hipódromo. Gente que no cobra con facturas, cobra con sangre. Me dijeron que si no pagaba para el lunes, me iban a romper las piernas o algo peor. Paola asintió, pálida por un segundo. Vinieron a buscarnos, Elena. Nos dejaron una corona fúnebre en la puerta hace 2 semanas. Estábamos desesperados. Julián se acercó a mí, oliendo a alcohol y a miedo. Papá siempre fue un tacaño. Tenía millones y a mí me tenía con un sueldo miserable en la empresa. Yo merecía más. Soy su hijo. Y tú ahí sentada sobre una mina de oro sin gastar nada. Era injusto. Así que tomé lo que era mío, lo que iba a ser mío, de todas formas, cuando te murieras. Solo adelanté el proceso. Me quedé helada. Ahí estaba la confesión. No era amor, no era preocupación médica. Era vicio. Mi hijo había apostado
el legado de su padre a los caballos y a las cartas, y ahora me estaba sacrificando a mí para pagar sus errores. Me estaba vendiendo para salvar su propio pellejo de los prestamistas. Entonces, ¿me vas a encerrar por dinero?, pregunté, mirándolo a los ojos, buscando algún rastro del niño que llevé a la escuela, del niño que lloraba cuando se raspaba las rodillas. Te voy a encerrar para que estemos seguros, dijo él desviando la mirada. En el asilo estarás bien, te darán tus pastillas, dormirás mucho, y Paola y yo podremos vender esta casa, pagarle a esa gente y empezar de cero. Es lo mejor para todos. Ya ganamos, mamá. Se acabó el estrés. Julián suspiró, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima al confesarme su pecado, seguro de que mi mente podrida no retendría la información. Se volvió hacia Paola y sonrió. Amor, abre la champaña. Hay que celebrar que la casa es tuya. Paola se levantó victoriosa. Voy por las copas y ve empacándole una maleta pequeña a tu madre. No necesita mucho, solo pijamas y pantuflas. Mientras los veía celebrar mi destrucción, brindando con el licor de mi difunto esposo, escuché el sonido más hermoso del mundo. El timbre de la puerta. Ding dong. Fuerte, claro, insistente. Julián frunció el ceño. ¿Quién diablos es? No esperamos a nadie. El timbre sonó de nuevo, seguido de golpes firmes en la madera. Voy a ver, dijo Julián molesto, dejando su copa. Quédate aquí, mamá, y no hagas ruido. Lo vi salir del despacho, caminando con la arrogancia del que cree tener el mundo a sus pies. Pobre iluso. No sabía que el mundo estaba a punto de caérsele encima. Miré el reloj de pared. Las 11 en punto. Don Arturo nunca llegaba tarde. Me sequé las lágrimas, me enderecé en la silla y respiré hondo. La víctima se había acabado. Era hora de que la matriarca entrara en escena. Escuché los gritos de Julián en el vestíbulo antes de que pudiera verlo. Le digo que no puede pasar. Esta es propiedad privada. Voy a llamar a la policía. ¡Llámala!, respondió una voz tronadora que hizo vibrar las ventanas. Era don Arturo. Llámala para que de una vez se lleven a los delincuentes que tienes viviendo aquí. La puerta del despacho se abrió de golpe. Julián entró reculando, rojo de ira, empujado por la presencia imponente de don Arturo, quien venía acompañado por un hombre de traje gris que reconocí de inmediato, el licenciado Méndez, el notario más respetado de la ciudad y viejo conocido de Ricardo. ¿Qué significa este circo?, chilló Paola, poniéndose de pie de un salto y tirando la copa de champaña al suelo. «Lárguense de mi casa». Arturo ni siquiera la miró. Caminó directo hacia el escritorio, apartando los papeles fraudulentos con un manotazo despectivo, y colocó una computadora portátil plateada justo en el centro. «Tu casa», repitió Arturo con una calma aterradora. «Eso es lo que vamos a ver, muchachita». «Arturo, por favor», intentó Julián, cambiando su tono agresivo por uno suplicante. «Mi mamá está mal. Mira cómo está, no entiende nada. Solo la estás alterando. Tenemos un dictamen médico». «Cállate la boca, Julián», le espetó Arturo. «Si te queda un gramo de vergüenza, siéntate y cállate. Porque tu padre tiene algo que decirte». «¿Mi padre?». Julián soltó una risa nerviosa. «Papá está muerto, Arturo. Deja de hacer el ridículo». Arturo abrió la computadora y giró la pantalla para que Julián, Paola y yo pudiéramos verla. Mis manos empezaron a sudar frío. Sabía que Ricardo había dejado algo, pero no sabía qué. Arturo presionó una tecla y de repente la habitación se llenó con la voz que yo más amaba en el mundo. «Hola, Julián. Hola, Paola. Y mi amada Elena, si estás viendo esto,
Perdóname por tener que hacerte pasar por este trago amargo. Ahí estaba él, mi Ricardo, grabado en este mismo despacho, sentado en esa misma silla donde ahora Paola exhalaba su veneno. Se veía cansado, con la piel pálida de sus últimos días, pero sus ojos tenían ese brillo de acero que ponía cuando cerraba un negocio difícil. Julián se puso blanco como un papel. Paola se llevó las manos a la boca. Si Arturo les está mostrando este video, continuó Ricardo desde la pantalla, es porque mis peores temores se hicieron realidad. Significa que intentaron declarar a tu madre incompetente. Significa que intentaron quedarse con todo antes de tiempo. Esto es un truco. ¿Es inteligencia artificial o algo así?, murmuró Julián, temblando. ¡Cállate!, grité yo. Fue la primera vez que rompí mi personaje en días. Mi voz sonó firme y clara. Julián me miró, confundido, pero la imagen de su padre lo tenía hipnotizado. Julián, dijo Ricardo, inclinándose hacia la cámara. ¿Creíste que no sabía? ¿Creíste que no sabía de tus visitas al casino los martes y jueves? De los 4 millones que le debes a los prestamistas, de cómo falsificaste mi firma hace 6 meses para sacar un crédito automotriz. La mandíbula de Julián se desencajó. Lo sabía todo, hijo. Me rompió el corazón, pero lo sabía. Y sabía que cuando yo faltara, tu ambición y la influencia de tu esposa, Ricardo dijo esposa, con un asco evidente, iban a ir tras tu madre. Sabía que la verían como un estorbo entre ustedes y mi dinero. En el video, Ricardo tomó un sorbo de agua y suspiró. Por eso, hace 6 meses, hice unos cambios. Julián, esa escritura que seguramente tienes ahí, esa donde te nombras tutor y transfieres la casa a nombre de Paola. No vale ni el papel en el que está impresa. ¿De qué está hablando?, chilló Paola mirando a Arturo. El notario lo aprobó. Tenemos el registro. Escuchen, ordenó Arturo. Esa casa donde están parados, continuó Ricardo con una media sonrisa triste. Legalmente no es mía, y si no es mía, no puede ser heredada, ni embargada, ni transferida por un tutor corrupto. Hace medio año, doné la propiedad, junto con los terrenos de Cuernavaca, a una persona moral. Julián se agarró el pelo, desesperado. ¿A quién? ¿A quién se la diste? A la Fundación Elena de la Fuente para la Tercera Edad, sentenció Ricardo. Una organización sin fines de lucro que constituí legalmente para proteger el patrimonio de mi esposa. La casa es el domicilio fiscal de la fundación. Y adivinen qué. Los estatutos dicen que la presidenta vitalicia y única administradora es Elena. Nadie más. El silencio en la habitación fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Julián miró el documento de traspaso que tenía en la mano como si fuera basura radiactiva. Eso significa, dijo el licenciado Méndez, hablando por primera vez desde una esquina, con voz profesional y seca, que el acto jurídico que realizaron esta mañana es nulo de pleno derecho. Ustedes intentaron transferir una propiedad que pertenece a una fundación, no a un particular. Es fraude. Y dado que la señora Elena es la presidenta, ustedes están allanando una propiedad institucional. En el video, Ricardo se recargó en el respaldo. Julián, hijo, te quise mucho, pero te conozco. Sé que no ibas a parar hasta dejar a tu madre en la calle, así que te dejé una trampa. Si hubieras sido un buen hijo, si hubieras cuidado a Elena, ella habría tenido el poder de disolver la fundación y darte lo que necesitaras. Pero si intentabas robarle, te toparías con pared, y ahora no tienes nada, ni casa,
ni herencia, ni dinero para pagar tus deudas de juego. Ricardo miró directo a la cámara y sentí que me miraba a mí. Elena, mi amor, la casa es tuya. El dinero del fideicomiso es tuyo. No dejes que nadie te pise. Eres la mujer más fuerte que conozco. Activa el protocolo. Te amo. La pantalla se fue a negro. El sonido de la respiración agitada de Julián llenaba el cuarto. Parecía un animal acorralado. Paola, por su parte, había pasado del shock a la furia pura. «Viejo maldito», gritó refiriéndose a Ricardo. «Incluso muerto nos jodió». «Cállate», rugió Julián girándose hacia ella. «Tú me dijiste que revisaste los papeles. Me dijiste que la casa estaba a nombre de él. Eso decía en el registro público. Seguramente el cambio estaba en trámite y no se reflejó». Se defendió ella. Julián se volvió hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, una mezcla de pánico y locura. «Mamá, mamá, tienes que ayudarnos», balbuceó, acercándose a mí. «Escuchaste a papá, ¿verdad? Es una fundación, pero tú eres la presidenta. Tú puedes firmar. Tú puedes pasarnos la casa. Mamá, me van a matar. Esos tipos no juegan. Si no les pago con la casa, me van a matar». Me miró esperando ver a la viejita confundida, a la madre que siempre le resolvía todo. Esperaba que el miedo por su vida me hiciera correr a firmar lo que fuera. Pero se encontró con otra mujer. Me levanté de la silla lentamente, sin ningún rastro de temblor. Alicé mi vestido, levanté la barbilla y miré a mi hijo y a mi nuera con una claridad que los hizo retroceder. «Don Arturo», dije con voz firme, «¿podría hacerme el favor de conectar el audio de mi teléfono a esas bocinas? Tengo una grabación de la cena del viernes que creo que al licenciado Méndez le interesará mucho escuchar antes de llamar a la policía». Julián se quedó paralizado. Paola abrió los ojos como platos. «¿Grabación?», susurró él. «Sí, hijo», le dije, y vi cómo el color se le iba del rostro. «La grabación donde compras a un médico por 50,000 pesos. La grabación donde confiesan que estoy sana, pero quieren encerrarme». El terror puro se apoderó de sus rostros. Ya no era solo la pérdida del dinero. Ahora se daban cuenta de que la viejita loca los tenía agarrados del cuello. Y yo no pensaba soltarlos. El sonido de la estática llenó el despacho por unos segundos, como el preludio de una tormenta antes de que las voces claras y nítidas retumbaran en las paredes. Arturo había conectado mi celular a las bocinas de la computadora y le dio play. «Son 50,000 pesos en efectivo por la consulta a domicilio y la urgencia, y quiero el pago ahora». La voz del doctor Cárdenas sonó tan vil como en persona. Julián dio un paso atrás, chocando contra el librero, como si el audio le hubiera dado un empujón físico. Paola se quedó petrificada, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. «Hacen bien en internarla, Pao. Estas viejas solo quitan tiempo y dinero». «Salud por eso, doctor. Ya me urge remodelar esta casa o venderla. Me tiene harta el olor a viejo». Arturo detuvo la grabación justo después de la risa burlona de Paola. El silencio que siguió fue sepulcral, pesado, sofocante. El licenciado Méndez, que hasta ese momento había mantenido una postura neutral, se ajustó los lentes y miró a la pareja con una severidad que habría hecho temblar a cualquiera. «Esto cambia todo», dijo el notario con voz gélida. «Lo que acabamos de escuchar constituye, como mínimo, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos médicos y tentativa de privación ilegal de la libertad. Y dado que la víctima es un adulto mayor, es un delito grave que se persigue de oficio». Paola reaccionó primero, con ese instinto de supervivencia de las ratas
cuando el barco se hunde. Se lanzó hacia Julián y le golpeó el pecho. «¡Eres un idiota!», gritó ella. «Tú trajiste a ese doctor. Tú dijiste que ella estaba demasiado drogada para darse cuenta de nada». «¡Cállate!», le respondió Julián, empujándola. «Fue tu idea. Tú fuiste la que contactó a Cárdenas». «¡Basta!». Mi grito resonó en la habitación, cortando su pelea de tajo. Ya no era un grito de súplica, era una orden. Caminé hacia el escritorio, donde Arturo había desplegado no solo la computadora, sino una carpeta negra que yo no había visto antes. La abrí. Adentro estaban las copias certificadas de los movimientos bancarios, las que Arturo había rastreado meticulosamente desde sus oficinas. «No solo intentaron encerrarme», dije mirando a mi hijo a los ojos. Ya no veía a mi bebé, veía a un extraño, a un hombre roto por la avaricia. «También me robaron. Aquí están los rastros, Julián, las transferencias a tus cuentas de juego online, los pagos de las tarjetas de crédito de tu mujer. Se gastaron el dinero de la vejez de tus padres en lujos vulgares». Julián cayó de rodillas. No fue un acto de contrición, fue un colapso. Se agarró la cabeza con las manos y empezó a sollozar. «Mamá, mamá, por favor, no entiendes. Estoy desesperado. Si salgo de aquí sin nada, esa gente me va a buscar. Me van a matar. Son 4 millones. Necesito la casa. Firma los papeles de la fundación. Por favor, salva a tu hijo». Lo miré ahí, tirado en la alfombra persa que Ricardo había traído de un viaje a Turquía, llorando como un niño berrinchudo que quiere que le arreglen el juguete que él mismo rompió. Sentí una punzada de dolor, sí, porque una madre nunca deja de amar del todo, pero la decepción era más fuerte que el amor. «Tú elegiste tu camino, Julián», le dije con una calma que me sorprendió. «Tú decidiste apostar, tú decidiste endeudarte y tú decidiste que la solución era sacrificar a tu madre. No voy a firmar nada. Esa fundación se creó para proteger el legado de tu padre y eso es exactamente lo que voy a hacer». Paola intentó una última jugada. Se alisó el cabello y trató de poner esa cara de víctima que tan bien le salía. «Elena, escuche. Tal vez nos excedimos, pero lo hicimos pensando en que usted necesitaba cuidados. Podemos llegar a un acuerdo. Nosotros nos vamos a un departamento y...» «¿Tienen 24 horas?» La interrumpí, sin dejarla terminar su mentira. «Tienen exactamente un día para sacar todas sus cosas de mi casa. Y cuando digo sus cosas, me refiero a su ropa y sus objetos personales. Si falta un solo cuadro, una sola joya, o si veo que intentaron llevarse algo que pertenezca a Ricardo o a mí, llamo a la policía». «No puedes echarnos a la calle», chilló Paola. «Tenemos derechos. Llevamos meses viviendo aquí. Ustedes no son inquilinos, son ocupantes abusivos», intervino don Arturo, cruzándose de brazos. «Y créame, señora, con esta grabación y las pruebas del robo bancario, si la policía viene hoy, no los van a sacar para llevarlos a la calle, los van a sacar para llevarlos al Ministerio Público. Doña Elena está siendo extremadamente generosa al darles tiempo». Julián levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. «Mamá, ¿de verdad vas a dejar que me maten?». Me agaché para quedar a su altura. Lo miré con una tristeza infinita. «No, hijo, yo no te estoy matando. Yo te di la vida, te di educación, te di un hogar lleno de amor. Tú solito te pusiste la soga al cuello. Si tienes deudas con criminales, es hora de que actúes como un hombre y enfrentes tus consecuencias, en lugar de esconderte detrás de las faldas de tu madre». Me levanté y miré al reloj. «Son las 11:30 de la mañana.
Mañana, a esta misma hora, quiero esta casa vacía de su presencia. Voy a cambiar las cerraduras al mediodía. Y Julián, hice una pausa, sintiendo cómo se me quebraba la voz por última vez. No vuelvas. No quiero verte. Has perdido el derecho de llamarme mamá. Me di la vuelta y salí del despacho, seguida por Arturo y el notario. Dejé atrás a los dos monstruos que habían habitado mi casa, ahora reducidos a sombras asustadas. Mientras caminaba por el pasillo hacia el jardín, escuché los gritos de recriminación, entre ellos comenzar de nuevo, culpándose mutuamente por su fracaso. Pero ya no me importaba. Ese ruido ya no era mi problema. Salí al sol, respiré el aire fresco y sentí, por primera vez en meses, que los pulmones se me llenaban de libertad. Pero la batalla final, el momento de verlos cruzar la puerta para siempre, aún estaba por llegar. El plazo se cumplió al minuto exacto. A las 11 de la mañana del día siguiente, yo estaba parada junto a la ventana de la sala, oculta tras el visillo de encaje, observando el espectáculo final de esta tragedia griega que había sido mi vida familiar. Don Arturo estaba en la entrada, firme como un roble, asegurándose de que nadie se llevara ni un solo candelabro de plata. Julián y Paola bajaban las escaleras como si arrastraran cadenas. No había dignidad en su partida. Llevaban 4 maletas enormes, esas mismas maletas de diseñador que Paola había comprado con mi tarjeta de crédito hace un mes y que ahora iban repletas de ropa apresuradamente doblada. Pero lo que más pesaba no era el equipaje, sino el odio que irradiaban el uno hacia el otro. «Cuidado con la bolsa, imbécil», le gritó Paola a Julián cuando una de las maletas golpeó el barandal. «Si la rayas te mato». «Cállate ya, Paola», le respondió él, con el rostro desencajado y unas ojeras que le llegaban al suelo. «Por tu culpa estamos en la calle. Si no me hubieras sido tan avariciosa con la venta de la casa, tal vez mamá nos hubiera dado algo de tiempo». ¿Mi avaricia? Ella soltó una carcajada histérica que resonó en el vestíbulo vacío. «Tú eres el que se jugó la herencia en el póker, tú eres el adicto, yo solo trataba de asegurar que no nos mataran por tus deudas. Debería haberte dejado hace años». «Pues vete», bramó Julián, empujando la puerta principal con el hombro. «Lárgate con tus padres, a ver si ellos te aguantan. Créeme que lo haré. En cuanto ponga un pie fuera de este infierno, voy a llamar a mi abogado para el divorcio. No pienso hundirme contigo, perdedor». Los vi salir al sol de la mañana, gritándose insultos, manoteando, culpándose mutuamente de su propia miseria. Era una escena patética. Pensé en el día de su boda, 5 años atrás. Recordé lo guapos que se veían, las promesas de amor eterno, cómo Julián me había jurado que sentaba cabeza. Todo eso era mentira. Su matrimonio nunca fue una unión de almas. Fue una sociedad comercial basada en el interés y la apariencia, y como cualquier negocio sucio, en el momento en que se acabó el capital, se rompió la sociedad. Julián se detuvo un segundo antes de subir al taxi que los esperaba. Giró la cabeza y miró hacia la casa. Sé que no podía verme detrás de la cortina, pero sentí su mirada. No había arrepentimiento en sus ojos, solo miedo y resentimiento. Miedo a los cobradores que lo esperaban allá afuera y resentimiento hacia mí por no haberlo salvado una vez más. Cuando el taxi arrancó y se perdió al final de la calle, solté el aire que no sabía que estaba reteniendo. Mis hombros, que habían estado tensos como cuerdas de violín durante semanas, finalmente cayeron. «Se fueron, Elena», dijo don Arturo, entrando a la sala con una sonrisa triste. «Ya pasó. El cerrajero está cambiando las chapas de la entrada principal y del portón en este momento».
Nadie volverá a entrar aquí sin tu permiso. Gracias, Arturo, le dije, y me dejé caer en mi sillón favorito. Ese sillón que los hombres de la mudaxa casi se llevan hace unos días. Acaricié la tela suave y cerré los ojos. La casa estaba en silencio, pero ya no era ese silencio opresivo y cargado de secretos de las últimas semanas. Ya no había olor a cigarro barato, ni cuchicheos en los pasillos, ni esa sensación constante de estar siendo vigilada en mi propio hogar. Era un silencio limpio, un silencio de paz. Me quedé ahí sentada durante horas, recuperando mi espacio. Abrí las ventanas de par en par para que el viento se llevara el rastro de su perfume y de su maldad. Caminé por la cocina, me preparé un té, yo sola, con mis propias manos, sin miedo a que tuviera veneno, y me senté en el jardín. Miré las flores que Ricardo había plantado. Estaban un poco secas por el descuido de estos meses, pero seguían vivas, como yo. Es curioso y doloroso lo que el dinero puede hacerle a la sangre. Siempre escuché decir que la sangre llama, que la familia es lo primero, pero hoy aprendí una lección brutal. El dinero no tiene parientes. La ambición es un ácido que corroe los lazos más sagrados. Julián, mi niño, el que alguna vez me hizo dibujos con crayones y me abrazaba cuando tenía pesadillas, había sido devorado por ese ácido. Me dolía el corazón, por supuesto. Sentía un hueco enorme en el pecho, una especie de amputación emocional. Pero al mismo tiempo sentía una claridad que no había tenido en años. Durante mucho tiempo había confundido el amor con la sumisión, pensando que ser buena madre significaba dejar que mi hijo hiciera lo que quisiera. Ricardo tuvo que morir para enseñarme que el verdadero amor también implica poner límites. Esa tarde, mientras el sol se ponía pintándose el cielo de naranja y violeta, entendí que no me había quedado sola. Me había quedado conmigo misma y me había quedado con la memoria intacta de Ricardo, quien me amó tanto que previó mi dolor y construyó un escudo desde la tumba para protegerme. Julián y Paola se habían llevado sus maletas y su odio, pero me habían dejado algo invaluable, la certeza de mi propia fuerza. Habían intentado hacerme creer que estaba loca, que era inútil, que era un estorbo. Pero aquí estaba yo, dueña de mi casa, dueña de mi mente y por primera vez en mi vida, dueña absoluta de mi destino. El dinero los había corrompido a ellos, pero a mí, la falta de miedo me había liberado. Han pasado 6 meses desde que cambié las cerraduras de esta casa. 6 meses desde que vi el taxi llevarse a mi hijo y a mi nuera hacia un destino que ellos mismos se labraron. Al principio, el silencio de estas paredes enormes me asustaba. Me despertaba en la noche pensando que escuchaba los pasos de Julián o la risa burlona de Paola, pero poco a poco, con la ayuda de Dios y de don Arturo, fui llenando ese silencio con un propósito nuevo. Un día, mientras tomaba café en el jardín que Ricardo tanto amaba, me di cuenta de algo importante. Esta casa era demasiado grande para una sola mujer. Sí, pero era el tamaño perfecto para una causa. Julián y Paola querían venderla para pagar deudas de juego. Yo decidí usarla para pagar una deuda moral con la vida. Llamé a Arturo y le dije, quiero activar la fundación de verdad, no solo como papel legal para proteger la casa, sino como algo real. Así nació el Refugio de Cristal. Convertí el despacho de Ricardo, ese mismo lugar donde intentaron declararme loca, en una oficina de asesoría legal gratuita para adultos mayores. Contraté a una abogada joven, muy brillante, y a una psicóloga. Ahora, 3 veces por semana, la sala donde antes me escondía a llorar
está llena de personas de mi edad. Viejitos que llegan asustados, confundidos, trayendo papeles que sus hijos les hicieron firmar con engaños, o contando historias de nietos que les roban la pensión. Ayer atendí a una señora llamada Martita. Llegó temblando, con un bastón en una mano y una bolsa de medicinas en la otra. Me dijo que su hija le decía que estaba perdiendo la memoria y que quería vender su departamento. La tomé de las manos, esas manos arrugadas y trabajadoras, tan parecidas a las mías, y le dije: «No estás loca, Martita, y no estás sola. Aquí nadie te va a juzgar y nadie te va a robar». Ver cómo le volvía el brillo a los ojos fue el mejor regalo que he recibido desde que enviudé. De Julián he sabido poco, y es mejor así. Me llamó una vez, hace 2 meses. No preguntó cómo estaba yo, solo preguntó si ya se me había pasado el enojo porque necesitaba un aval para rentar un departamento pequeño. Colgué el teléfono sin decir una palabra. Me dolió, claro que me dolió. Sentí como si me arrancaran un pedazo de piel. Lloré toda esa tarde abrazada a la foto de Ricardo, pero entendí que contestarle o darle un solo peso no sería ayudarlo, sería financiar su autodestrucción. A veces, el amor más duro es el único que puede salvar, o al menos el único que te salva a ti de hundirte con ellos. Hoy, mi vida es diferente. Ya no soy la viuda frágil que se escondía en su cuarto. Soy Elena, la presidenta de la fundación. Me visto con mis colores favoritos, salgo al mercado y tengo un grupo de amigas con las que juego canasta los jueves. He recuperado mi risa, esa que Paola decía que era molesta. Esta mañana, antes de abrir las puertas del refugio, me paré frente al retrato de mi esposo en la sala. Le guiñé un ojo y le susurré: «Tenías razón, viejo. La trampa funcionó, pero lo mejor no fue quedarme con la casa. Lo mejor fue que, gracias a tu plan, recuperé a la mujer que yo era antes de tener miedo». Sé que Ricardo me escucha, y sé que, donde quiera que esté, está sonriendo, orgulloso de ver que su testamento de cristal no solo salvó mi patrimonio, sino que salvó mi alma. A veces soltar a un hijo es el acto de amor más grande y doloroso que puedes hacer por ti misma. Nos enseñan que la madre debe aguantar todo, que debe perdonar todo, incluso cuando la están destruyendo. Pero yo estoy aquí para decirte que eso no es verdad. Tu dignidad no tiene precio y tu paz mental no es negociable, ni siquiera por la sangre de tu sangre. Si esta historia te hizo sentir un nudo en la garganta o te recordó a alguien que conoces, por favor regálame un me gusta. Es un gesto pequeño, pero nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas que quizá en este momento están siendo silenciadas en su propia casa. Quiero leerte en los comentarios y quiero que seas muy honesto conmigo. Si estuvieras en mis zapatos, ¿perdonarías a Julián después de todo lo que hizo? ¿O crees que hice lo correcto al cerrarle la puerta para siempre? Tu opinión es muy importante para nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí contamos las historias que nadie se atreve a decir en voz alta, historias reales que nos enseñan que, aunque la mentira tenga patas cortas, la verdad siempre sale a la luz. Soy Elena y gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima historia.